Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico. Yo, Elena, una mujer de 38 años que lo tenía todo, una carrera exitosa como ejecutiva, un marido amoroso, 2 hijos maravillosos y una casa hermosa en los suburbios. Desde fuera, mi vida parecía perfecta, envidiable incluso. Pero la perfección, como aprendería pronto, es solo una ilusión. Todo comenzó en una mañana de lunes como cualquier otra. Me levanté temprano, preparé el desayuno para mi familia y me dirigí a la oficina. El tráfico era pesado, como siempre, pero logré llegar a tiempo para la reunión de personal. Fue allí donde lo vi por primera vez. Rodrigo, el nuevo consultor que se uniría a nuestro equipo para un proyecto crucial. Desde el momento en que entró en la sala de conferencias, hubo algo en él que captó mi atención. Tal vez fue su sonrisa confiada, o la manera en que sus ojos brillaban con inteligencia y curiosidad. Sea lo que fuere, sentí una chispa, una conexión instantánea que me tomó por sorpresa. Durante las semanas siguientes, Rodrigo y yo trabajamos codo a codo en el proyecto. Largas horas en la oficina, reuniones interminables y sesiones de lluvia de ideas se convirtieron en nuestra rutina. Y con cada día que pasaba, me encontraba más y más atraída hacia él. No era solo su atractivo físico, aunque ciertamente era guapo. Era su mente, su pasión por el trabajo, la forma en que me desafiaba intelectualmente. Con Rodrigo, sentía una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Era como si hubiera despertado de un largo letargo. Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde en la oficina, nuestras miradas se cruzaron y el aire pareció cargarse de electricidad. Antes de darme cuenta, nos estábamos besando apasionadamente. Fue un momento de pura locura, de abandono total. Cuando finalmente nos separamos, jadeando y con el corazón acelerado, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué había hecho? Tenía un marido, hijos, una familia que me amaba. ¿Cómo podía traicionarlos así? Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a Carlos, mi marido, sentía una punzada de culpa. Cada vez que mis hijos me abrazaban, quería llorar. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en Rodrigo, en ese beso, en lo que podría ser. Intenté distanciarme de Rodrigo en el trabajo, pero era imposible. El proyecto nos obligaba a estar juntos constantemente, y la tensión entre nosotros era palpable. Podía sentir sus ojos sobre mí cuando creía que no lo notaba, y me sorprendía a mí misma buscando excusas para rozar su mano o estar cerca de él. Una tarde, mientras revisábamos unos informes en mi oficina, Rodrigo cerró la puerta y se acercó a mí. «Elena», me dijo con voz suave, «no puedo dejar de pensar en ti. Sé que estás casada, pero lo que siento por ti es real. Nunca había sentido algo así por nadie». Sus palabras me dejaron sin aliento. Una parte de mí quería lanzarse a sus brazos, olvidarlo todo y perderme en él. Pero otra parte, la parte responsable y leal, me gritaba que me alejara. «Rodrigo, no podemos», le dije con voz temblorosa. «Tengo una familia, responsabilidades. Esto no puede ser». Vi el dolor en sus ojos, pero también determinación. «Te entiendo», me dijo, «pero también sé que sientes lo mismo que yo. No voy a presionarte, Elena, pero tampoco voy a rendirme». Esa noche, al llegar a casa, me sentí como una extraña en mi propia vida. Carlos me recibió con un beso, como siempre, y los niños corrieron a abrazarme. Pero mientras cenábamos y hablábamos sobre nuestro día, una parte de mí estaba ausente, perdida en pensamientos sobre Rodrigo. Los días se convirtieron en semanas, y mi vida se transformó en una constante batalla interna. Por un lado, estaba mi familia, mi hogar, todo lo que había construido durante años. Por el otro, estaba Rodrigo y la promesa de una pasión que nunca había experimentado. Intenté convencerme de que solo era una atracción pasajera, que pronto pasaría,
Pero cada día que pasaba, mis sentimientos por Rodrigo se hacían más fuertes, y lo peor era que podía sentir que mi matrimonio se estaba resintiendo. Carlos empezó a notar cambios en mi comportamiento. Estaba más distante, más distraída. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, me preguntó directamente: «Elena, ¿hay algo que quieras decirme? Últimamente te noto diferente». Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Acaso sospechaba algo? ¿Había sido tan obvia? No, cariño. Le mentí, odiándome por hacerlo. Solo estoy un poco estresada por el trabajo. Eso es todo. Carlos pareció aceptar mi explicación, pero pude ver la duda en sus ojos. Me abrazó con fuerza esa noche, y me sentí aún más culpable por los pensamientos que ocupaban mi mente. En el trabajo, las cosas no eran mejores. Aunque Rodrigo y yo manteníamos una fachada de profesionalismo, la tensión entre nosotros era evidente para cualquiera que prestara atención. Empecé a notar miradas y susurros entre mis colegas. ¿Acaso se rumoreaba algo sobre nosotros? Una mañana, mi asistente, María, entró en mi oficina con una expresión preocupada. «Elena», me dijo en voz baja, «no quiero entrometerme, pero hay rumores circulando sobre ti y Rodrigo. La gente está hablando». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Si los rumores llegaban a oídos de mis superiores, mi carrera podría verse seriamente afectada. Y si llegaban a Carlos, no quería ni pensarlo. Esa misma tarde, confronté a Rodrigo. «Tenemos que parar esto», le dije con firmeza. «La gente está empezando a sospechar. No puedo arriesgar mi carrera, mi familia, por lo que sea que esté pasando entre nosotros». Rodrigo me miró con una mezcla de tristeza y frustración. «Elena, ¿de verdad crees que podemos simplemente ignorar lo que sentimos? Lo que hay entre nosotros es especial, único. ¿Estás dispuesta a renunciar a eso por miedo a lo que digan los demás?» Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Estaba renunciando a la felicidad por miedo? ¿O estaba haciendo lo correcto al priorizar mis responsabilidades? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. En casa, intentaba ser la esposa y madre perfecta, compensando mi culpa con atenciones extra hacia Carlos y los niños. En el trabajo, mantenía una distancia profesional con Rodrigo, aunque cada fibra de mi ser anhelaba estar cerca de él. Pero la presión comenzó a pasarme factura. Empecé a tener problemas para dormir y mi apetito disminuyó. Carlos notó mi pérdida de peso y mi constante agotamiento, y su preocupación solo aumentó mi sentimiento de culpa. Una noche, mientras ayudaba a mi hija menor con su tarea, me di cuenta de que apenas podía concentrarme en lo que me estaba diciendo. Mi mente estaba, como siempre, dividida entre mis obligaciones y mis deseos. «Mamá, ¿me estás escuchando?», me preguntó mi hija, sacándome de mis pensamientos. La miré y vi la confusión en sus ojos. En ese momento, me di cuenta de que mi conflicto interno no solo me estaba afectando a mí, sino también a las personas que más amaba. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el borde de la cama y rompí a llorar. Carlos me encontró así y, sin decir una palabra, me abrazó fuertemente. «Elena», me dijo suavemente, «sea lo que sea que esté pasando, puedes contármelo. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Por un momento, consideré contarle todo. Confesarle mis sentimientos por Rodrigo, mi confusión, mi culpa. Pero el miedo me paralizó. ¿Cómo podía destruir nuestra familia con la verdad? Es solo el estrés del trabajo. Mentí una vez más, odiándome por cada palabra. Este proyecto está siendo más difícil de lo que pensaba. Carlos me besó en la frente y me aseguró que todo estaría bien, que era fuerte y que superaría cualquier obstáculo. Sus palabras, en lugar de consolarme, solo aumentaron mi tormento interno. Al día siguiente en la oficina, Rodrigo me interceptó en el pasillo. «Elena, necesitamos hablar», me dijo en voz baja. «No podemos seguir así». Asentí, sabiendo que tenía razón.
Nos encerramos en una sala de reuniones vacía y por primera vez en semanas nos permitimos ser honestos el uno con el otro. «Te amo, Elena», me dijo Rodrigo sin rodeos. «Sé que tienes una familia y respeto eso, pero también sé que lo que tenemos es especial. No puedo simplemente ignorarlo y seguir adelante como si nada». Sus palabras me golpearon como una ola. Una parte de mí quería gritar que yo también lo amaba, que quería estar con él. Pero otra parte, la parte racional, me recordaba todo lo que estaba en juego. «Rodrigo», comencé, luchando por mantener la compostura. «Yo también siento algo muy fuerte por ti. Pero tengo 2 hijos que dependen de mí, un marido que me ama. No puedo simplemente tirar todo eso por la borda». «¿Y qué hay de tu felicidad?», me preguntó. «¿No mereces ser feliz?». Su pregunta me dejó sin palabras. ¿Acaso no era feliz con mi familia? ¿O simplemente me había acostumbrado a una vida que ya no me llenaba completamente? Salí de esa reunión más confundida que nunca. Por un lado, mis sentimientos por Rodrigo eran innegables. Nunca había sentido una conexión tan fuerte, una atracción tan poderosa. Pero por otro lado, el amor por mis hijos, el compromiso con Carlos, el miedo a destruir todo lo que había construido, todo eso me frenaba. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que veía a Rodrigo en la oficina, sentía que mi corazón se aceleraba. Cada vez que Carlos me abrazaba en casa, la culpa me consumía. Me sentía como una actriz interpretando 2 papeles diferentes, incapaz de ser auténtica en ninguno de ellos. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. Era una foto mía y de Rodrigo, tomada en un momento de descuido en el que estábamos demasiado cerca el uno del otro. El mensaje decía: «Sé tu secreto. ¿Qué crees que diría tu marido si viera esto?». El pánico se apoderó de mí. ¿Quién había tomado esa foto? ¿Qué querían? ¿Acaso me estaban chantajeando? Con manos temblorosas, llamé a Rodrigo a mi oficina. Cuando vio la foto, su rostro palideció. «Elena, lo siento mucho», me dijo. «Nunca quise ponerte en esta situación». Pasamos las siguientes horas tratando de averiguar quién podría haber enviado el mensaje. ¿Un colega celoso? ¿Alguien que quería mi puesto? Las posibilidades eran infinitas y aterradoras. Esa noche, al llegar a casa, apenas pude mirar a Carlos a los ojos. Cada vez que mi teléfono sonaba, sentía que mi corazón se detenía. ¿Y si el chantajista había decidido enviar la foto a mi marido? Los días siguientes fueron una tortura. Vivía en constante temor, esperando que en cualquier momento todo se derrumbara. En el trabajo, Rodrigo y yo apenas nos hablábamos, temerosos de alimentar más los rumores. En casa, me esforzaba por actuar con normalidad, pero podía sentir la mirada preocupada de Carlos sobre mí. Una noche, mientras cenábamos en familia, mi hija mayor me preguntó: «Mamá, ¿por qué ya no sonríes como antes?». Su pregunta inocente me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Tan evidente era mi infelicidad que hasta mis hijos lo notaban? Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos me confrontó. «Elena, sé que algo está pasando», me dijo con voz seria. «Has estado distante, preocupada. Por favor, dime la verdad. ¿Hay alguien más?». Su pregunta me dejó sin aliento. Era el momento que tanto había temido, y al mismo tiempo, una parte de mí se sintió aliviada. Ya no podía seguir viviendo esta mentira. Con lágrimas en los ojos, le conté todo. Le hablé de Rodrigo, de mis sentimientos confusos, del beso que compartimos. Le conté sobre el chantaje y el miedo que había estado sintiendo. Y finalmente, le dije lo mucho que lo amaba a él y a nuestros hijos, y cuánto lamentaba haberlos lastimado. Carlos me escuchó en silencio, su rostro una máscara de dolor y decepción. Cuando terminé, se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Lo escuché salir de la casa y arrancar el coche. Me quedé allí, sola, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor.
Los días siguientes fueron un infierno. Carlos se mudó temporalmente a casa de su hermano, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Los niños estaban confundidos y asustados, sin entender por qué papá ya no estaba en casa. En el trabajo, las cosas no eran mejores. El chantajista no había vuelto a contactarme, pero el daño ya estaba hecho. Los rumores sobre Rodrigo y yo se habían intensificado, y podía sentir las miradas de desaprobación de mis colegas. Una mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Con expresión grave, me informó que debido a los rumores y el potencial escándalo, la empresa había decidido transferirme a otra sucursal en una ciudad diferente. Era eso o renunciar. Salí de su oficina sintiéndome completamente derrotada. En cuestión de semanas, había puesto en riesgo todo lo que me importaba: mi familia, mi carrera, mi reputación. Esa noche, sentada sola en mi casa vacía, me enfrenté a la dura realidad de mis acciones. Había permitido que una atracción, por intensa que fuera, pusiera en peligro todo lo que había construido durante años. ¿Valía la pena? ¿Realmente estaba dispuesta a perder a mi familia, mi carrera, mi vida entera por Rodrigo? Con manos temblorosas llamé a Carlos. Necesitaba hablar con él. Necesitaba intentar arreglar las cosas. Para mi sorpresa, accedió a verme. Nos encontramos en un parque cercano a nuestra casa. Carlos se veía cansado, con ojeras y una expresión de dolor que me partió el corazón. Nos sentamos en un banco, en silencio por unos minutos, antes de que finalmente hablara. «Elena», comenzó, su voz quebrada por la emoción. «He estado pensando mucho estos días, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre todo lo que hemos vivido juntos. Y tengo que preguntarte, ¿ya no me amas?» Su pregunta me golpeó con fuerza. ¿Lo amaba? Claro que sí. Quizás no con la pasión arrolladora que sentía por Rodrigo, pero con un amor profundo, construido a lo largo de años de compañerismo, de criar a nuestros hijos juntos, de superar obstáculos. «Te amo, Carlos», le respondí con sinceridad. «Nunca he dejado de amarte. Lo que pasó con Rodrigo fue un error, una locura momentánea. Me dejé llevar por una atracción que confundí con algo más profundo». Carlos me miró a los ojos, buscando la verdad en mis palabras. «¿Y qué pasa ahora?», me preguntó. «¿Cómo podemos seguir adelante después de esto?». Era la pregunta del millón. ¿Cómo reconstruir la confianza después de una traición? ¿Cómo volver a la normalidad cuando todo había cambiado? No lo sé, admití. Pero quiero intentarlo. Si tú estás dispuesto, quiero luchar por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Nos encontramos en un parque cercano a nuestra casa. Carlos se veía cansado, con ojeras y una expresión de dolor que me partió el corazón. Nos sentamos en un banco, en silencio por unos minutos, antes de que finalmente hablara. «Elena», comenzó, su voz quebrada por la emoción. «He estado pensando mucho estos días, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre todo lo que hemos vivido juntos. Y tengo que preguntarte, ¿ya no me amas?». Su pregunta me golpeó con fuerza. ¿Lo amaba? Claro que sí. Quizás no con la pasión arrolladora que sentía por Rodrigo, pero con un amor profundo, construido a lo largo de años de compañerismo, de criar a nuestros hijos juntos, de superar obstáculos. «Te amo, Carlos», le respondí con sinceridad. «Nunca he dejado de amarte. Lo que pasó con Rodrigo fue un error, una locura momentánea. Me dejé llevar por una atracción que confundí con algo más profundo». Carlos me miró a los ojos, buscando la verdad en mis palabras. «¿Y qué pasa ahora?», me preguntó. «¿Cómo podemos seguir adelante después de esto?». Era la pregunta del millón. ¿Cómo reconstruir la confianza después de una traición? ¿Cómo volver a la normalidad cuando todo había cambiado? No lo sé, admití, pero quiero intentarlo.
Si tú estás dispuesto, quiero luchar por nuestro matrimonio, por nuestra familia. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Carlos guardó silencio por un momento, considerando mis palabras. Finalmente, tomó mi mano entre las suyas. No será fácil, me dijo, pero nuestra familia vale la pena intentarlo. Esa noche, Carlos volvió a casa. Los niños estaban emocionados de tener a su padre de vuelta, aunque podían sentir que algo había cambiado entre nosotros. Nos esperaban tiempos difíciles, lo sabíamos, pero al menos estábamos dispuestos a enfrentarlos juntos. Al día siguiente, me dirigí a la oficina con un propósito claro. Necesitaba hablar con Rodrigo, poner fin a lo que fuera que hubiera entre nosotros de una vez por todas. Lo encontré en su oficina, trabajando en unos informes. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó por un momento, pero rápidamente se ensombreció al ver mi expresión seria. «Rodrigo», comencé, «tenemos que hablar». Él asintió, cerrando la puerta detrás de mí. Nos sentamos, y por un momento recordé todas las veces que habíamos estado así, trabajando juntos, riendo, compartiendo ideas, pero eso se había acabado. Lo que pasó entre nosotros, le dije, fue un error, un hermoso error, pero un error al fin y al cabo. No puedo seguir con esto. Amo a mi familia y he decidido luchar por mi matrimonio. Vi el dolor en sus ojos, pero también una comprensión resignada. Lo entiendo, me dijo después de un momento. Siempre supe que esto era una posibilidad, pero quiero que sepas que lo que sentí por ti fue real. Lo sé, le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Y una parte de mí siempre te querrá. Pero tengo que pensar en mis hijos, en mi esposo. No puedo tirar por la borda años de amor y compromiso por una aventura. Rodrigo asintió lentamente. ¿Qué pasará ahora?, me preguntó. Le conté sobre la decisión de la empresa de transferirme. Voy a aceptar el traslado, le dije. Creo que es lo mejor para todos, un nuevo comienzo. Nos despedimos con un abrazo, ambos con lágrimas en los ojos. Era el final de algo que nunca llegó a ser, pero que nos había cambiado para siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Preparar la mudanza, despedirme de mis colegas, ayudar a los niños a asimilar el cambio. Carlos y yo asistimos a terapia de pareja, determinados a reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de arrepentimiento, de añoranza por lo que pudo haber sido con Rodrigo. Pero cada vez que miraba a mis hijos, cada vez que Carlos me tomaba de la mano con amor y perdón en sus ojos, sabía que había tomado la decisión correcta. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras cargábamos las últimas cajas en el camión, eché un último vistazo a la casa que había sido nuestro hogar durante tantos años. Tantos recuerdos, tantas risas y lágrimas entre esas paredes. Carlos se acercó a mí y me rodeó con sus brazos. ¿Lista para nuestro nuevo comienzo?, me preguntó con una sonrisa tentativa. Asentí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Lista», le respondí. Mientras nos alejábamos en el coche, con los niños dormidos en el asiento trasero, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había estado al borde de perderlo todo por una pasión momentánea. Pero también había aprendido valiosas lecciones sobre el amor, el compromiso y la importancia de la honestidad. No sabía qué nos depararía el futuro en nuestra nueva ciudad. Seguramente habría desafíos, momentos difíciles, pero estaba decidida a enfrentarlos con honestidad y valentía. Miré a Carlos, que conducía en silencio, y sentí una oleada de amor y gratitud. Tal vez no era la pasión arrolladora que había sentido con Rodrigo, pero era un amor profundo, maduro, capaz de perdonar y de crecer. Mientras el sol se ponía en el horizonte, marcando el final de un capítulo en nuestras vidas y el comienzo de otro, me di cuenta de algo importante. La verdadera felicidad no está en la emoción de lo nuevo y prohibido, sino en la constancia del amor duradero,
en la fuerza para superar las adversidades juntos, en la capacidad de perdonar y ser perdonado. Cerrando los ojos, me permití soñar con nuestro futuro. Un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Un futuro que habíamos elegido construir juntos, a pesar de los errores y las dificultades. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, me embarqué en este nuevo capítulo de mi vida. Una vida que había estado a punto de perder, pero que ahora valoraba más que nunca. Mientras el coche avanzaba por la carretera hacia nuestro nuevo hogar, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino no sería fácil, que habría momentos de duda y arrepentimiento, pero también sabía que había tomado la decisión correcta, porque al final del día, el amor verdadero no es solo pasión y emoción. Es compromiso, es perdón, es la voluntad de trabajar juntos, incluso en los momentos más difíciles. Y eso era lo que Carlos y yo teníamos. Mientras el paisaje cambiaba fuera de la ventana del coche, sentí que también yo estaba cambiando. Ya no era la mujer confundida y dividida de hace unas semanas. Era más fuerte, más sabia, más consciente de lo que realmente importaba en la vida. Y así, con una mezcla de nostalgia por lo que dejaba atrás y emoción por lo que estaba por venir, me adentré en mi nueva vida. Una vida que, estaba segura, sería tan desafiante como gratificante. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero amor, el amor que dura, no es perfecto. Tiene altibajos, momentos de duda y de certeza. Pero es real, es profundo, y vale la pena luchar por él. Y eso era exactamente lo que pensaba hacer.